palabras sin reclamar. Todo lo hiciste por salvar. Fuiste herido sin merecer, rechazado por darme vida a mí. Cada lágrima, cada clamor fue por gracia, fue por amor. Y hoy recuerdo tu sacrificio, Señor. No fue en vano, me diste salvación. Fue por mí que sufriste así, por mis fallas, por mi pecado. Fue por mí que entregaste todo para darme un nuevo comienzo. Hoy mi vida te entrego a ti, mi Jesús, mi Salvador. Tu sangre limpia mi corazón. Me diste vida, me diste perdón. Ahora vivo solo para ti, porque todo lo hiciste por mí. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, mi Redentor. No lo merezco, pero aquí estoy, rendido ante ti, mi Señor. Fue por mí que sufriste así, por mis fallas, por mi pecado. Fue por mí que entregaste todo para darme un nuevo comienzo. Hoy mi vida te entrego a ti, mi Jesús, mi Salvador. Oh, fue por mí que sufriste así, por mis fallas, por mi pecado. Fue por mí que entregaste todo. Damos gracias a Dios en el día de hoy. Damos gracias a Dios en el día de hoy. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han pasado dificultades en la semana? De eso se trata. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que me hace ver la palabra del Señor es que nosotros necesitamos confiar en aquel que nos va a ayudar en todas esas dificultades y situaciones que vamos a tener. Nosotros tenemos que confiar en ese Dios que es todopoderoso. El todopoderoso que ha hecho todas las cosas, en el Dios de la Biblia. Así que, bienvenidos, Iglesia Nuevo Renacer. El Señor te bendiga, Iglesia. Y allí a todos los que nos están viendo, si no te has hecho parte de nosotros, por favor, allí hazte parte de nosotros, añádenos. Siempre todos los domingos traemos una palabra de edificación para, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros hemos sido edificados por estas palabras. Y ya hemos estado aquí por un buen tiempo, ya tenemos más de un año predicando la palabra. Y estamos súper contentos porque el Señor nos está ayudando cada día, nos está ayudando, dándonos fuerzas, viendo, ¿verdad? Dejándonos saber que tenemos un Dios que todo lo puede hacer.
even cuando no vemos las cosas como Daniel, que estuvo orando y orando, en el cielo hubo una batalla en esa oración que él hizo, pero como quiera, el ángel le dejó saber que no había llegado la oración. Sí, dice la palabra que desde que comenzó él a orar, él pudo oír la oración. Sí, la oración llegó, pero se tardó. Quiere decir que vamos a tener a lo mejor oraciones que no han sido hechas todavía, pero tenemos que permanecer siempre directos, y siempre tenemos que permanecer, siempre sabiendo que el Señor va a cumplir esas oraciones. Así que el Señor te bendiga, te damos la bienvenida en el día de hoy y queremos compartir una palabra contigo. Y también aquí en la iglesia. Iglesia, ¿cómo están? Amén. Estamos contentos. El Señor les bendiga. Les bendigo. Como ya dije, el Señor siempre trae una palabra y esperamos que no mires para el lado a decir, bueno, esa palabra es para ti, porque para mí no es. No. La palabra de Dios es para todos. Diga, la palabra de Dios es para mí. Para mí. Y la palabra de Dios La palabra de Dios me va a tocar. me va a tocar. La palabra de Dios La palabra de me Dios va a hablar. me va a hablar. Amén, amigos. Vamos a empezar con una oración. Para que no tan solo que el Señor vaya a bendecir la palabra. Yo no pretendo que el Señor bendiga la palabra. La palabra ya está bendita. Lo que quiero hacer es que cada uno de sus corazones, pedirle al Señor que cada uno de sus corazones se abra y puedan entender y que puedan reflexionar con esta palabra. Ya que la palabra es bendita, sabemos que el Señor puede hacer todas las cosas. El Señor es bueno y está dispuesto. Yo siempre digo, el Señor está a la vuelta de la esquina, porque nosotros todavía seguimos creyendo que tenemos un Dios que va a regresar. Esa es la última profecía. El Señor va a regresar. Y tenemos que estar preparados. Cada una de estas predicaciones, cada uno de estos estudios, los preparamos con amor, los preparamos con el entendimiento de que así como yo lo he podido entender, el Señor me ha hablado. Tengo la certeza de que el Señor también te va a hablar a ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en este día. Este día que no había sido hecho nunca jamás. Este es un día nuevo, Señor, que tú nos has dado. Desde las 12 hasta las 12, Señor, tenemos la bendición de oír tu palabra, de mirar afuera y ver tus bendiciones. Porque todo lo que tú has hecho está ocularmente, Señor, lo podemos ver, palparlo, Señor. No podemos decir que tú no existes, porque tú lo has hecho todo, Señor. Nos has dado la bendición, Señor Padre, de poder estar aquí. De poder estar aquí y traer una palabra, Señor Padre. Damos la bendición y le echamos las bendiciones a todas las iglesias que en estos momentos están congregándose, todos los hermanos que se están congregando para hacer el gran labor que tú nos dejaste hacer, Señor. Que es llevar y predicarle a las naciones, Señor Padre. Aquí estamos en las redes, tanto en la iglesia, Señor, haciendo un pueblo crecer. Que crezcan tanto de entendimiento, Señor, como que crezcan en sabiduría, Señor. Y que también tengan valor para, Señor, aceptar todas estas, Señor, todas estas cosas que nos vienen de repente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día. Abre los corazones. Abre los corazones. Abre el entendimiento, Señor. Abre el entendimiento. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias porque estamos unidos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Di amén allí. Amén. Amén. Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que el Señor nos ha dicho siempre en su palabra es que hay una bendición
cuando nosotros oramos, hay una bendición. Cuando nosotros oramos, suceden cosas. Cuando nosotros oramos, hay cosas que se mueven. Cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios puede hacer muchísimas cosas. El Espíritu de Dios se mueve rápido. Cuando tú oras con fe, el Espíritu de Dios se mueve rápido. No quiero decir que todas las oraciones, el Espíritu de Dios se va a mover. Bueno, el Espíritu de Dios sabe lo que tiene que hacer. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero tengo la certeza de que cuando nosotros oramos, sucede algo. Y el Señor nos deja en su palabra que nosotros tenemos que orar. Orar con fervor. Tenemos que orar pensando que el Señor lo va a hacer. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que tener fe. Así que esta palabra que vamos a oír hoy, yo quiero que tú la atesores en tu corazón. Atesorarla y saber que el Señor, tanto como esta persona de quien vamos a hablar hoy, tanto con Él, tanto si a Él lo libró, tanto nos puede librar a nosotros de muchísimas cosas. Vamos a leer Daniel, pero primero que nada, el tema de hoy es Dios, diga Dios, honra la fidelidad. La fidelidad. Dios honra la fidelidad. Ese es el tema. De eso se basa todo esto. Porque cuando nosotros somos fieles, el Señor es fiel. Cuando nosotros somos fieles, el Señor es fiel. En Salmos 18:25 dice: al fiel les demuestras fidelidad y eres íntegro con el íntegro. Mateo 25:23 dice: bien hecho, siervo bueno y fiel has sido, fiel en poco, así que te confiaré mucho más. Dice, ven para compartir la alegría de tu Señor. ¿Perdón? No, es Mateo 25:23. Dice segunda de Timoteo 2:13. Dice, si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, porque la fidelidad está en Él. Y Él es fiel para con todos nosotros. Dice 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con sus hijos, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor es fiel. La fidelidad en lo poco trae responsabilidad sobre lo mucho. El ser fiel es importante. Por eso el Señor, Él honra la fidelidad. Cuando nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Amén, amigos. Amén. Vamos a leer Daniel 6. Daniel 6, allí los que me están oyendo. Daniel 6 del 10 al 23. 10 al 23. Es una escritura sumamente hermosa. Me gustaría empezarla desde el 1. ¿Qué creen, iglesia? ¿Leemos? Amén. ¿Leemos desde el 1? Yo sé que allí no me van a decir que no. Leemos desde el 1. Recuerden, yo me voy a basar desde el 10 hasta el 23. Vamos a leer desde el 1, a ver qué es lo que nos dice todo el capítulo. ¿Está bien? ¿Se atreven? Sí. Daniel en el foso de los leones.
dice de esta manera. Dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Diga, espíritu superior. Espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, ¿qué suceso en la vida, en la Biblia nos recuerda esa frase? Hubo un suceso en la Biblia cuando Pilato estaba frente de Jesús buscando la manera de sacarle a él pruebas. Y Pilato dijo, llévense a este hombre, porque yo no encuentro nada en él. Nada he visto en él. No hay nada que me haga hacer a mí que yo ponga un veredicto en él, porque yo no encuentro palabras para decir contra él. Así que llévenselo. Pero los sacerdotes y aquellos decían, crucifícalo. Suelta a Barrabás y crucifícalo. Y Pilato decía, pero es que yo no encuentro nada en él. Y aquí nos está mostrando que ellos no encontraban nada en Daniel. Nos falta porque dicen hallar la ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la aprobación. Él lo firmó. Porque él dijo, bueno, es verdad lo que ellos dicen. No puede haber nadie mejor que yo. A mí, yo soy el rey. Está bien, vamos a firmarlo. Claro que sí. Lo firmó. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado dentro de su casa, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando
en presencia de su Dios. Fueron luego delante del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abogada. No puede ser abrogada. Ni el mismo rey podía. Inmediatamente que el rey hacía esa ley, no podía ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ellos lo estaban velando. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle el rey. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Ustedes están oyendo esto? Pusieron una piedra en el foso de los leones. ¿No se acuerdan cuando Jesús murió? Lo llevaron a una tumba y en esa tumba pusieron una piedra que nadie podía mover. Tenían que moverla muchísimos hombres. Aquí también pusieron una piedra en la puerta y pusieron un sello. Cuando Jesús murió, lo pusieron en la recámara, lo taparon con una piedra y la ley era que el que moviera esa piedra iba a ser crucificado rápidamente. Y pusieron guardias en esa piedra cuando Jesús murió. ¿Se acuerdan de ese día? Esa lectura. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Él ayunó, el rey. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque antes fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, vemos esta historia sumamente trágica, de que alguien te echa al foso de los leones. El rey no lo quería echar al foso de los leones.
es que habían personas que al ver que Daniel era justo, al ver que Daniel era una persona que no tenía ningún tipo de falla, ellos estaban celosos de Daniel. Incluso Daniel, él oraba, pero también ayunaba. ¿Se acuerdan de aquel tiempo? Él ayunaba. ¿Se acuerdan el ayuno de Daniel? ¿Cuántos hacen el ayuno de Daniel? Él ayunaba. Y todo eso lo hacía ser diferente. Todos los demás, los sátrapas, todos aquellos maestros, capitanes, todos no se comparaban a Daniel. Así que amigos, Daniel, los amigos de Daniel, ¿se acuerdan los amigos de Daniel? Capítulo antes, pienso que es el capítulo 3, la historia de 3 hombres, amigos de Daniel, quienes rehusan inclinarse y adorar a la enorme estatua del ídolo, ¿se acuerdan? La cual también, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y al poder imperial. Los amigos, ¿verdad?, de Daniel son perseguidos y arrojados al horno de fuego. A ellos los arrojaron al horno de fuego. Pero Dios los libra de la muerte y ellos, exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan? Esos 3 eran amigos de Daniel. En el capítulo de Daniel, perseguido por se niega, ¿verdad?, a adorar al rey como Dios. Él solamente servía. Él no necesitaba inclinarse, él no necesitaba orarle. Él tenía su Dios. Y esto nos muestra a nosotros que no necesitamos estar inclinados a ningún Dios. No necesitamos orar a ningún Dios, porque nosotros ya tenemos uno. ¿Quién tiene un Dios? Nosotros tenemos un Dios y a Él adoramos, a Él respetamos y a Él servimos. Así como sus amigos. Él es sentenciado a muerte y arrojado al foso de los leones. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Me imagino yo, Daniel, él tuvo que tener miedo. Cualquiera tiene miedo arrojado al foso de los leones. Cualquiera le da miedo. ¿A quién no le daría miedo? Pero Dios, diga, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey de Daniel exalta a Dios. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo importante que es la oración? Hermanos, no pretendemos aquí ser mejores que nadie, ni tampoco orar más que nadie, sino que esto sea personal. Él tenía una relación personal con Dios. Él no era de poquito en poquito, él tenía una relación personal con Dios, hermanos. Me gustaría compartir una frase que pude encontrar de Charles Spurgeon. En uno de sus sermones, él dijo: no se trata solo de cantar. Atrévete a ser un Daniel. Atrévete. No solamente a permanecer, sino de ser realmente un Daniel. Cuando estás ante la boca del foso de los leones. Si eres como Daniel, no tendrás causa para temer. Y aunque te arrojen a la prueba más terrible, la fidelidad de Dios, diga, la fidelidad de Dios te sostendrá. Daniel continuó su rutina de orar 3 veces al día, aun cuando el rey Darío firmó un decreto irrevocable
que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. En los tiempos antiguos, especialmente en imperios como los medos y los persas, cuando el rey escribía un decreto, estaba creando una ley oficial que debía cumplirse por todos. Decir que era no revocable significa que ni siquiera el propio rey podía cambiarlo o anularlo después de haberlo firmado. Esto se hacía para mostrar que la ley era firme, estable y que la autoridad del reino no cambiaba según el ánimo del rey. En la historia de Daniel, esto fue clave. El rey Darío fue engañado para firmar un decreto sin darse cuenta de sus consecuencias. Cuando descubrió que afectaba a Daniel, quiso salvarlo, pero no pudo porque la ley ya estaba establecida y debía cumplirse. Las penalidades por romper un decreto dependían de lo que el mismo decreto establecía. En ese caso específico, la consecuencia era ser arrojado al foso de los leones. En otros casos podía ser prisión, exilio, incluso la muerte. En Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa, abierta las puertas y ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso significa que no comenzó a orar por medio ni por decreto, sino que ya él tenía una vida de oración constante. Gloria a Dios. Daniel era un hombre disciplinado espiritualmente. Sus oraciones tenían varios propósitos: comunión con Dios, gratitud, dirección, sabiduría y fidelidad. ¿Se acuerdan el tema? Si te permaneces fiel, Dios es fiel contigo. Así él fue fiel con Daniel. Orar 3 veces al día era la práctica judía que reflejaba devoción constante. También algo que yo no entendía era el por qué Daniel oraba a Jerusalén. No lo dice el texto, pero él oraba recordando las promesas de Dios a su pueblo en el exilio. Él era un exiliado. La palabra exilio significa estar lejos de tu tierra o país. Y esto porque fuiste obligado a salir. Daniel fue obligado a salir. Dice que agarraron los mejores y los sacaron de Jerusalén. Por eso él deseaba volver a Jerusalén. Él oraba 3 veces. Él oraba 3 veces en dirección a Jerusalén. Para poder entender esto mejor, el contexto de Daniel 6, el pueblo de Israel estaba en exilio porque había sido llevado a otros países como Babilonia, lejos de Jerusalén. Por eso Daniel oraba mirando hacia Jerusalén, recordando las promesas de su Dios. Exilio significa vivir fuera de tu hogar por la obligación y lejos de lo que amas. Eso es lo que significa exilio. Lo más importante es que Daniel no cambió su hábito cuando vino la presión. ¿Ya vieron? Eso muestra que su fe no dependía de las circunstancias, sino de una relación firme con Dios. La historia del exilio fue cuando el rey Nabucodonosor II, que gobernaba en el imperio babilónico, invadió a Jerusalén y conquistó a Judá,
después de vencer, ordenó a muchos israelitas, especialmente a jóvenes nobles y personas preparadas como Daniel, fueran llevados a Babilonia. Esto ocurrió porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios durante mucho tiempo. Y según la Biblia, Dios, diga Dios, Dios. permitió que fueran conquistados con disciplina, pero también con una promesa de que algún día regresarán. Hermanos, ¿se acuerdan cuando en aquella predicación, cuando yo les predicaba de que el Señor, de alguna manera, Él había endurecido el corazón de Israel? Y nosotros, que no somos el pueblo de Israel, nos injertó a esa planta. Nos injertó para darnos vida. Amén. Pero entonces, ¿cómo queda el corazón de Israel? ¿Cómo quedan ellos? Probablemente ellos están pensando, bueno, Dios quiere más a ellos que a mí. El Señor los ha injertado en el olivo. Eso quiere decir que Él los quiere más a ellos que a nosotros. Y no es así. El Señor, diga el Señor. El Señor quería dar un celo a Israel. Él quería que ellos fueran celosos y que volvieran arrepentidos para Dios injertarlos de nuevo en el olivo. Y aquí nos está diciendo eso. Pero es que la historia de Daniel se semeja tanto a la historia de Jesús. ¿No te parece? Daniel 6:13 dice así. Dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Él oraba 3 veces. 3 veces orando a Jerusalén. 3 veces. Cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó en gran manera? El rey Darío sentía un gran aprecio y respeto por Daniel. Lo consideraba un hombre íntegro, sabio y digno de confianza. Tanto así que pensaba ponerlo sobre todo el reino. Imagínense la confianza que tenía de Daniel. Por eso, cuando se dio cuenta del decreto que él había sido, ¿verdad?, había firmado, había sido una trampa contra Daniel, y el rey se angustió profundamente. Ahí vemos un rey. Él era un rey. No era un rey que se creía todo, sino que era un rey que me imagino que miraba los deseos de los demás, miraba a las personas con humildad, los miraba con respeto, porque para tener respeto de Daniel, siendo el rey, él podía echarlo al foso de los leones, no importa. Hay reyes que tú no te puedes presentar, porque si te presentas como Esther, ¿se acuerdan de Esther? Si alguien se presentaba ante el rey lo mandaba a fusilar. Lo mandaba a fusilar. Lo mandaba a matar. Pero el Señor, diga el Señor, tuvo favor. Y Esther se presentó ante el rey. Esther se presentó ante el rey. Ella tenía miedo, sí, tenía miedo. Pero ella quería cumplir porque algo estaba pasando en el reino. Y ella fue esa causa del por qué todo se resolvió. Esther.
Tuvo miedo, sí, pero se presentó. No le importó. Y el rey encontró favor en ella. Qué linda historia, hermano. Ahí vemos el favor de Dios. Hermanos, vamos a leer Daniel 6:14. Dice Daniel 6:14, cuando el rey oyó el asunto y le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Mira cómo apreciaba tanto a Daniel. Porque Daniel era una persona que siempre estaba cerca del rey. Y esto lo hacía tener algunos beneficios, pero por causa despertó la gran envidia y celo de los compañeros. Y el rey Darío había nombrado a 120 que él llamaba sátrapas. ¿Qué nombre? No le pongas así a tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Sátrapa. No. No le pongas sátrapa a tu hijo. Viejo, sátrapa. Viejo, se ríe. Estos hombres llamados sátrapas, que eran como supervisores en otro reino, y sobre los 120, 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores era Daniel. Una cosa importante que quería el rey era poner a Daniel por encima de ellos. Y esto despertó el celo, ¿verdad?, de estas personas. Y estas personas se juntaron y tramaron algo, pero nunca encontraron nada contra Daniel. Cuando los sátrapas lo acusaron, el rey no le quedó de otra que cumplir el veredicto. Eso muestra que no quería hacerle daño a Daniel. Él le dijo en el versículo, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Por eso es bueno cuando nosotros oramos al Señor. Porque como hay personas que no creen en Dios, o probablemente creen, lo único que no quieren ceder a su arrepentimiento. No quieren ver a Dios como superior. Quieren ver a Dios como que es cualquier cosa. Quieren verlo como un viejito con barba, a lo mejor. Nadie ha visto a Dios, pero tampoco quiero decir que es un viejito con barba. Ellos a lo mejor se lo imaginan de esa manera, pero nosotros miramos un Dios poderoso que algún día vamos a ver. Algún día iremos a ese lugar donde no existe el mal, donde no existe la maldad, no existe la envidia, no existe la enfermedad, donde no existe la noche, sino que vamos a seguir adorando a Dios, como decía el versículo de Pablo. Nosotros podemos ver ahora mismo algo tenue, porque todavía nuestra mente infinita todavía no ha visto el real Dios, no lo podemos imaginar. Pero Pablo dice que lo veremos cara a cara. Lo veremos cara a cara, hermanos. Y leyendo todo esto, muestra, ¿verdad?, que la fidelidad frente a la presión. Daniel nunca cedió ante un decreto. Ante un decreto, él siguió firme en oración, él siguió firme orando al Dios que él servía. Me gustaría hablar de un joven. ¿Saben qué? Me gustaría hablar de este joven porque no muchos hablan de este joven. Este joven se llama Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban mostró una fidelidad inquebrantable. Predicó la verdad de Dios ante el Sanedrín, aún sabiendo que lo podían matar. Fue apedreado, pero antes de morir oró: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Su muerte impactó a muchos, fortaleció a la iglesia, igual a Daniel. Ambos fueron enfrentados a amenazas de muerte, pero confiaron en Dios y permanecieron fieles. La oración nos prepara para enfrentar cualquier prueba. La oración nos da valentía para hablar y actuar con integridad, incluso ante las injusticias. Esteban fue apedreado por predicar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Fue el primero que apedrearon. Fue el primer cristiano. Fue el primero en predicar. Fue el primero en hacer todo esto. En Hebreos 11:33, vamos a ver el Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Hebreos 11:33 dice así. Me gusta tanto este Hebreos, me encanta Hebreos. Hebreos 11:33 dice, 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Hebreos 11 hasta el 30. Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Bueno, yo tengo Reina Valera. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hermano, ¿qué hace la oración? La oración tapa la boca de los leones. La oración tapa la boca de los leones. Hechos 5:29. Leamos Hechos 5:29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer. ¿Ya viste? La obediencia es la que hace que tu fe muestre la oración. La fe es la fidelidad. Por eso, mientras tú tienes fe y te permaneces fiel, Dios es fiel contigo. Leamos Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Del 11 al 12. Salmo 91, 11 al 12. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, Dios enviará ángel. El mismo ángel que libró a Daniel en el foso de los leones. En el foso de los leones. Gracias a la oración de Daniel, los leones no le hicieron daño. Porque el ángel de Jehová habitaba allí. Él confiaba en ese ángel que lo protegía, que lo protegía tanto para que los leones no lo comieran. Dios cerró la boca de los leones y Dios abrió los cielos. Aleluya. Para Esteban. Fue Dios que hizo eso. Por eso, anteriormente te estaba hablando, hay situaciones y hay mucha lectura que se puede leer aquí, como en aquellos tiempos los niños
como la muerte de los apóstoles, como tantas cosas que podemos mirar que el Señor, tras las generaciones, Él permite que pasen cosas para que nosotros miremos la fidelidad y miremos la bendición del Señor. Porque no puedo tener a Pedro aquí para siempre. Así como nosotros, dice en Santiago 4, dice que nosotros somos como la niebla. Aparecemos por un buen rato y nos desvanecemos. Yo puedo entender que en aquellos tiempos pasaron cosas como en los tiempos de ahora están pasando muchas cosas. Tenemos que entender que las cosas suceden, pero tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que aunque Él es poderoso para hacer las cosas, Él más adelante tiene un gran plan. Porque si hubo personas haciendo tantas cosas como los 10,000 a su diestra y los 100,000 a su, como los 100,000 y los 10,000 a su diestra. Si pasó en aquellos tiempos, en este tiempo va a haber una gran gloria. Si hubieron tantas personas allá pasando tantas situaciones, quiere decir que para estos tiempos va a venir una gran gloria, hermano. Pues el ángel dice, mandará acerca de ti, hermanos. El ángel. Por eso Jesús oraba tanto. En el Getsemaní Jesús oraba y oró 3 veces. Mira qué cosa. O Jesús oró 3 veces para que la copa fuera removida. Y el Señor no le dijo nada. Y él esperaba y volvía a los apóstoles y regresaba. Vamos a orar de nuevo. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No hubo respuesta. ¿Ya vieron? No hubo respuesta. Pero el Señor envió su ángel para fortalecerlo. ¿Ya vieron? Que hasta con el mismo Jesús, el Señor envió su ángel para fortalecerlo. Así que clama, ora. Oh, la oración mía no nadie la oye. Ora tú por mí. No. Ora tú. Porque desde que empezaste a orar, el Señor ya te oyó. El Señor ya te oyó. ¿Y sabes qué? Va a enviar un ángel para fortalecerte. No te va a librar de la prueba. Él va a enviar un ángel para fortalecerte. Hermano, Él va a enviar un ángel. La oración constante nos da fuerza para enfrentar cualquier prueba. Dios honra a los fieles y a su vida como el testimonio para bendecir a otros. Gracias. Lo que hizo Jesús en Getsemaní es la bendición que tenemos ahora nosotros. Todo fue necesario. La separación, cuando Jesús estuvo allí y en la cruz Él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue necesario para que nosotros seamos parte de esa bendición. Para que nosotros, nuestro corazón. Es que el Señor siempre mira su corazón. Es que el Señor siempre mira tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mirar nuestro corazón. Porque Él se basa en un corazón. Tú tienes un corazón de piedra, te voy a poner un corazón de piedra. Oh, ¿tú quieres ser de esa manera? Ahí está. Oh, ¿tú quieres? Pues entonces yo voy a dejar que tú te abundes en tus situaciones. Oh, ¿tú quieres ser de esa manera? Libre albedrío. Pero también nos da arrepentimiento. También hay formas de poder evadir todo eso. No es que Dios sea malo y Él diga, bueno, Él permitió que todo aquello sucediera.
Sucedió porque hay hombres malos. Sucedió porque el corazón del hombre es malo y lo tiene endurecido. Porque todavía el hombre no ha tenido un corazón con carne. Pero Dios dice que nos va a poner un corazón de carne. Él lo dijo. Él lo dijo, hermano. Esto nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias porque Él protege y usa a los fieles para su gloria. Oramos, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Porque nosotros creemos en un Dios poderoso. Tenemos un Dios que es justo. Porque la justicia de Dios se manifiesta en muchísimas cosas. Hasta cosas que nosotros no podemos entender. La justicia de Dios es sumamente grande. Y es tan grande que no la podemos entender. Pero su misericordia la podemos sentir. Su gracia sí la podemos sentir. Cuando el Señor es justo, lo vemos injusto. Pero cuando Él es justo es porque va a haber una justicia grande más adelante. Porque más adelante van a haber puertas abiertas. Porque más adelante, así nosotros nos sintamos que estamos desmayando, el Señor está pendiente. Y cuando más tú te sientes que estás cayéndote en pedazos, el Señor envía un ángel para fortalecerte. Pero tenemos que tener fe y tenemos que confiar en ese Dios. Tenemos que confiar, hermanos. Vamos a decirle, Padre, gracias porque tú nos bendices, Señor. Y nos usas cuando buscamos tu rostro en oración. Gracias porque tú cuando enfrentamos momentos difíciles o nos sentimos con miedo, tu presencia está con nosotros. Gracias porque tú nos escuchas cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, permite que mi vida, dile, Señor, permite que mi vida, que sea un testimonio vivo como la vida de Daniel, para que otros puedan ver tu poder, tu amor a través de mí. Ayúdame a permanecer firme, para no rendirme y recordar que tú nunca me abandonas. Gracias porque tu bendición, Señor, me acompaña siempre y porque sé que pase lo que pase, tú estarás conmigo por toda la eternidad. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Culminamos, Señor, y nos vamos, pero no de tu presencia. Oramos a aquel que es grande para perdonar, Señor. El que por Él, Señor, encontramos salvación. Encontramos, Señor, Padre, encontramos reposo, Señor. Padre, gracias, porque en medio de las situaciones nosotros todavía podemos orar. Aunque nos estemos cayendo en pedazos, Señor, que nuestra boca siempre esté dispuesta a orar, Señor, en el nombre de Jesús, donde todo nombre no cabe, donde Él es sobre todo nombre, Señor, donde Él es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Gracias le damos, Iglesia Nuevo Renacer. Gracias por permitir que el Señor esté en tu vida. Y bendecimos a las personas que están allí. Esperamos que esta palabra pueda ser de beneficio a tu vida y que tú puedas orar. Ten fe que el Señor siempre tiene solución. El Señor te bendiga. Bendiciones.